Daniel, un hombre de unos 34 años con una vida aparentemente normal, se encontraba frente a una casa que parecía extraída de un sueño lúgubre. Estaba ubicada al final de un camino serpenteante, rodeada por un bosque cuyas ramas desnudas se alzaban como manos esqueléticas hacia el cielo gris. La casa era una herencia inesperada de un tío lejano del que apenas había oído hablar. Sin embargo, la falta de explicaciones y la súbita aparición de esta propiedad en su vida le resultaban tan intrigantes como desconcertantes. La fachada de la casa, hecha de madera oscura y desgastada, parecía viva. Cada tabla crujía como si exhalara una advertencia. Las ventanas, con cristales opacos y manchados, reflejaban la luz de un sol débil que apenas lograba atravesar las nubes. Una verja de hierro oxidado marcaba la entrada, cubierta de hiedra que parecía pulsar ligeramente al tacto. Daniel empujó la verja con dificultad, y ésta emitió un chirrido que resonó en el silencio del bosque, como una alarma que advertía de su llegada. Mientras subía los escalones hacia la puerta principal, sintió una ligera vibración en el suelo bajo sus pies, como si la casa respondiera a su presencia. Tocó el pomo de la puerta, frío como el hielo, y lo giró con cautela. Al abrirse, un aire pesado y viciado lo envolvió. La primera impresión fue de abandono total, pero algo en la atmósfera le decía que no estaba solo. El interior estaba cubierto de polvo y telas de araña que parecían tejidos apurados, como si algo más que el tiempo se hubiera encargado de mantener el lugar en un perpetuo estado de abandono. Un gran espejo colgaba en la pared del vestíbulo, con un marco de madera tallado en formas serpenteantes que parecían figuras humanas deformadas. Daniel evitó mirarse en el reflejo, pues sentía que los ojos de algo más lo observaban desde el cristal. Avanzó hacia la sala principal, donde una chimenea apagada albergaba cenizas que parecían recientes. Encima de la repisa había un retrato que capturó su atención. Era de un hombre que debía ser su tío, pero los ojos en la pintura parecían moverse, siguiendo cada paso que daba. Daniel sacudió la cabeza, intentando atribuir la impresión a su cansancio. Una puerta entreabierta en el extremo del salón llamó su atención. Daba a una escalera que descendía hacia un sótano. Una ráfaga de aire frío proveniente de allí le erizó la piel, y el eco de lo que parecía ser un leve murmullo llegó a sus oídos. «Solo es el viento», se dijo a sí mismo, aunque sus pies se detuvieron antes de dar el primer paso hacia abajo. En ese instante, algo cayó al suelo detrás de él. Un libro grueso y polvoriento había caído de la estantería cercana. Daniel lo recogió con cuidado, notando que sus páginas estaban llenas de símbolos y palabras que no podía comprender, pero que parecían vibrar bajo sus dedos. Al final del libro, una nota escrita a mano le puso la piel de gallina. «No entres al sótano. Todo comienza allí». El sonido de un crujido resonó detrás de él. La puerta del sótano se abrió de golpe, revelando la oscuridad absoluta que aguardaba abajo. Una sensación de vacío lo invadió, como si el suelo bajo sus pies pudiera desmoronarse en cualquier momento. Algo lo llamaba desde esa oscuridad, un susurro débil que decía su nombre: Daniel. Daniel permaneció inmóvil, con el libro entre sus manos, mirando la oscuridad que se extendía al otro lado de la puerta del sótano. Su instinto le gritaba que saliera de la casa, pero algo en su interior lo empujaba a quedarse. El susurro que había escuchado antes parecía haberse apagado, dejando un silencio que pesaba como una losa sobre sus hombros. Con una linterna que había encontrado en un mueble cercano, Daniel comenzó a bajar los escalones del sótano. Cada paso que daba hacía que la madera crujiera bajo sus pies, amplificando el eco en el pasillo estrecho. La linterna iluminaba solo un par de metros delante de él, dejando el resto en penumbra. La temperatura descendía con cada escalón, y el aire se volvía más denso, como si estuviera respirando a través de una capa de niebla invisible. Al llegar al final de la escalera, sus pies tocaron un suelo de piedra fría. El sótano no era el espacio pequeño y cerrado que esperaba. Era vasto, casi cavernoso, y las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que parecían brillar tenuemente bajo la luz de la linterna. Daniel se acercó a uno de los grabados, observando cómo las líneas parecían moverse, retorciéndose como si tuvieran vida propia. De repente, un golpe seco resonó detrás de él, y al girarse, vio que la puerta del sótano se había cerrado de golpe.
La linterna parpadeó, dejando breves momentos de oscuridad total antes de estabilizarse. El sonido de algo arrastrándose llegó a sus oídos, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre las sombras. ¿Hola?, preguntó con la voz temblorosa. El eco de su voz reverberó en las paredes, pero no obtuvo respuesta. El sonido de arrastre cesó, seguido por un silencio inquietante. Luego, una risa baja y gutural rompió la quietud, proveniente de algún lugar más profundo en el sótano. Daniel avanzó, a pesar del miedo que lo paralizaba. Encontró un pedestal en el centro de la habitación, donde descansaba un objeto que parecía fuera de lugar. Un reloj antiguo con engranajes expuestos, detenido a las 3 en punto. Al tocarlo, sintió un ligero cosquilleo en los dedos, como si el reloj emitiera una energía propia. De repente, el reloj comenzó a girar, sus manecillas moviéndose rápidamente hacia atrás. El sótano se llenó de un zumbido profundo, y las paredes parecieron inclinarse lentamente hacia él. Daniel retrocedió, pero el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, dificultándole mantener el equilibrio. La linterna volvió a parpadear, y en uno de esos destellos, vio una figura en la distancia, alta, delgada, y cubierta por lo que parecía ser una capa hecha de sombras. Los ojos de la figura brillaban con un rojo intenso, perforando la oscuridad como cuchillos. «Daniel», dijo la figura, con una voz que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. «¿Quién eres?», preguntó, intentando sonar firme, pero el temblor en su voz traicionaba su miedo. La figura se inclinó ligeramente hacia él, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Luego, levantó una mano alargada y señaló hacia el reloj en el pedestal. «La respuesta está en el tiempo», dijo, antes de desvanecerse en un torbellino de sombras. El zumbido cesó, y el sótano quedó en completo silencio. Daniel, temblando, tomó el reloj y lo guardó en su mochila. En su mente, una pregunta ardía. ¿Qué significaba la frase, «la respuesta está en el tiempo»? Antes de que pudiera procesarlo, una puerta se abrió lentamente al otro lado de la habitación. Un aire aún más frío emanaba de ella, acompañado de un leve susurro que parecía decir, «Sigue avanzando». Con el reloj guardado en su mochila y el corazón latiendo con fuerza, Daniel se dirigió hacia la puerta recién abierta. La linterna iluminaba poco más que el marco de madera ennegrecida, pero más allá de eso, no había más que sombras. El susurro continuaba, tenue pero insistente, llamándolo desde el interior. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte en el sótano vacío, como si el eco estuviera siendo amplificado por algo invisible. La nueva habitación era completamente diferente al sótano. Las paredes, en lugar de estar hechas de piedra, parecían de un material rugoso, casi orgánico, como si estuvieran vivas. Daniel pasó los dedos por una de ellas, y al hacerlo, sintió un leve movimiento, como un pulso. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a seguir adelante. El espacio estaba dividido por columnas torcidas que ascendían hacia un techo que no podía distinguir. A lo lejos, la luz de la linterna captó algo que parecía moverse. Daniel se detuvo y enfocó mejor, pero solo encontró vacío. Un ruido sutil, como el crujido de hojas secas, comenzó a sonar detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. De pronto, una brisa helada barrió la habitación, apagando la linterna por un instante. Daniel intentó encenderla de nuevo con manos temblorosas. Cuando la luz finalmente regresó, la habitación ya no era la misma. Las columnas habían desaparecido, y el suelo bajo sus pies se había transformado en un espejo que reflejaba un cielo nocturno plagado de estrellas. Miró hacia abajo y vio su propio reflejo, pero no estaba solo. A su lado, en el reflejo, había una figura encapuchada, la misma que había visto antes en el sótano. Daniel giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Al volver la vista al espejo, la figura había cambiado. Ahora sostenía un reloj idéntico al que había encontrado en el pedestal, pero el suyo marcaba una hora diferente. Las 12 en punto. «El tiempo se acaba, Daniel», susurró una voz. Esta vez no provenía de las sombras, sino del mismo reloj dentro de su mochila. Lo sacó rápidamente y vio que sus manecillas también giraban hacia atrás, acelerándose cada segundo. El sonido del tic-tac se hizo más fuerte, llenando la habitación con un ritmo frenético que se mezclaba con un eco de pasos que se acercaban.
Una nueva puerta apareció delante de él, hecha de madera oscura, con símbolos tallados con un brillo rojizo ardiente. El suelo comenzó a agrietarse, y Daniel corrió hacia la puerta, pero no se abría. Empujó con todas sus fuerzas, mientras el eco de los pasos se hacía ensordecedor. De repente, una mano helada se posó sobre su hombro. Se giró, pero no había nadie allí. La puerta, por su propia voluntad, se abrió con un crujido prolongado, y un aire frío y pesado escapó de la abertura. El pasillo al otro lado de la puerta estaba iluminado por una luz débil y parpadeante. Daniel avanzó con cautela, cada paso acompañado por el eco de sus propias pisadas. Al final del pasillo, encontró una mesa cubierta por un mantel negro y un cuenco lleno de líquido espeso y oscuro. Un susurro llenó el aire. Elige sabiamente, o quedarás atrapado para siempre. Sobre la mesa había dos objetos: el reloj que había encontrado antes y un pequeño medallón de plata grabado con los mismos símbolos que había visto en las paredes del sótano. Una extraña fuerza lo obligaba a decidir entre uno y otro, pero no entendía el significado de su elección. El tiempo seguía corriendo, y el tic-tac resonaba en su mente como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Daniel respiró profundamente y extendió la mano hacia... El aire en el pasillo parecía detenerse mientras Daniel extendía su mano temblorosa. Optó por el medallón de plata, atraído por la intrincada artesanía y los símbolos que parecían brillar bajo la débil luz. Tan pronto como lo sostuvo, un escalofrío recorrió su brazo, y el cuenco sobre la mesa comenzó a burbujear. El líquido oscuro se agitó violentamente, como si algo en su interior intentara emerger. El susurro que antes lo había acompañado se transformó en una voz firme y clara. La elección no es el final, sino el principio. Las palabras resonaron en su mente mientras el cuenco explotaba, salpicando el líquido oscuro por toda la habitación. Daniel retrocedió, protegiéndose con las manos, pero no sintió nada sobre su piel. Cuando bajó los brazos, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. La habitación era inmensa, iluminada por velas flotantes que parpadeaban como estrellas. El suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos de un material que parecía obsidiana, reflejando su rostro desde todos los ángulos. Frente a él, en el centro de la sala, había un trono vacío tallado en piedra negra, con los mismos símbolos que adornaban el medallón. A medida que se acercaba, una figura comenzó a formarse en el trono, emergiendo de las sombras como si se estuviera tejiendo desde el aire mismo. Era la figura encapuchada, pero esta vez podía distinguir algo más de su rostro. Ojos sin pupilas que brillaban como brasas. «Has llegado lejos, Daniel», dijo la figura, su voz reverberando en el espacio como un eco infinito. «Pero cada elección tiene un precio». Daniel apretó el medallón con fuerza, sintiendo cómo palpitaba en su mano. «¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. La figura se inclinó hacia adelante, su sombra extendiéndose y envolviendo a Daniel como una marea negra. El reloj era la salida, el medallón es la llave. Ahora te pertenece un conocimiento que pocos pueden manejar, pero cada puerta que se abre, cierra otra detrás de ella. De repente, las velas comenzaron a apagarse una por una, sumiendo la sala en una oscuridad creciente. El suelo bajo los pies de Daniel empezó a temblar y el trono comenzó a desmoronarse. La figura encapuchada se desvaneció, pero su voz seguía llenando el espacio. «Encuentra la puerta final, o quedarás atrapado para siempre». Un destello de luz iluminó un rincón de la sala, donde una pequeña puerta apareció. Era diferente a las otras, de madera blanca y sin adornos. Daniel corrió hacia ella mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. El pasaje al otro lado era estrecho y sinuoso, como un túnel que se estrechaba más con cada paso. Las paredes se sentían pegajosas al tacto, y el aire era pesado, dificultando la respiración. A medida que avanzaba, escuchó un murmullo creciente, como voces mezcladas en un canto extraño y perturbador. Finalmente, el túnel desembocó en una nueva habitación. Esta era más pequeña, con un suelo cubierto de símbolos grabados que brillaban con una luz tenue. En el centro había una balanza antigua, y sobre ella 2 pesas idénticas. Junto a la balanza, una inscripción decía: «El peso de tus decisiones determinará tu destino».
Daniel entendió que tenía que colocar algo en la balanza, pero no sabía qué. Al mirar a su alrededor, notó que el medallón y el reloj estaban ahora sobre una mesa cercana. Ambos parecían pulsar con una energía extraña, llamándolo a elegir nuevamente. Respiró profundamente y tomó el reloj con una mano y el medallón con la otra. Ahora sabía que cualquiera de las decisiones podría cambiar su destino para siempre. Con el eco de las voces aún resonando en sus oídos, Daniel colocó el medallón sobre la balanza. Apenas lo hizo, la balanza se inclinó violentamente hacia un lado, y un fuerte estruendo resonó en la habitación. Las paredes comenzaron a brillar con runas que parecían cobrar vida, serpenteando y entrelazándose en patrones cada vez más complejos. La luz de las runas inundó el espacio, cegándolo por un momento. Cuando la claridad regresó, Daniel ya no estaba en la sala de la balanza. Ahora se encontraba en un vasto páramo desolado, bajo un cielo perpetuamente gris. La tierra era árida y seca, con grietas que exhalaban un vapor que olía a azufre. No había viento ni sonido alguno, excepto el latido de su corazón que resonaba como un tambor en su cabeza. De repente, delante de él apareció una figura que le resultaba inquietantemente familiar. Era él mismo, pero con una expresión de angustia y desesperación. Su reflejo habló con una voz que parecía venir de muchos lugares a la vez. Eres prisionero de tus elecciones, Daniel. Este lugar refleja lo que llevas dentro. ¿Quién eres?, preguntó, dando un paso atrás. Soy lo que podrías haber sido. Soy el eco de las oportunidades que dejaste atrás. Ahora, estás aquí para enfrentarte a tus errores. La figura se desvaneció, dejando a Daniel completamente solo en el inmenso páramo. Mientras avanzaba, notó que el terreno comenzaba a cambiar. Las grietas en el suelo se ensancharon, revelando algo que lo dejó helado. Bajo la superficie, podía ver rostros que se agitaban en agonía, con ojos llenos de terror. Sus manos espectrales se extendían hacia él, intentando aferrarse a sus pies. Daniel comenzó a correr, pero cada paso parecía llevarlo más adentro de aquel terreno infernal. Las voces de los rostros comenzaron a formar palabras claras, repitiendo una y otra vez: equilibrio, equilibra la balanza. Finalmente, llegó a un puente estrecho que cruzaba un abismo insondable. En el centro del puente estaba la figura encapuchada, sosteniendo nuevamente el medallón y el reloj. La balanza no estaba completa, dijo la figura con voz profunda. Debes elegir lo que pesa más, el pasado que te atormenta o el futuro que te aterra. Daniel cayó de rodillas, sintiendo cómo el puente temblaba bajo su peso. Miró hacia el abismo, donde las mismas manos espectrales se agitaban, como si esperaran su caída. No puedo elegir sin saber qué pasará, dijo, con voz quebrada. La figura encapuchada se inclinó hacia él, y por primera vez, una mano huesuda salió de la capa para señalarlo. Es el momento de entender que nunca has tenido control. La elección es una ilusión, pero tus acciones son reales. Con esas palabras, el encapuchado dejó caer ambos objetos al abismo. Daniel gritó, intentando alcanzarlos, pero fue demasiado tarde. Cuando el eco de su caída se desvaneció, el puente comenzó a desaparecer bajo sus pies. Sin otra opción, Daniel saltó hacia lo desconocido. Su cuerpo cayó en la oscuridad, pero no sintió miedo. En lugar de eso, una extraña paz lo invadió, como si hubiera aceptado finalmente algo que siempre había evitado enfrentar. Cuando despertó, estaba nuevamente en la sala de la balanza, pero esta vez no había medallón ni reloj. En su lugar, había un espejo frente a él, mostrando su reflejo, pero algo era diferente. Sus ojos ya no tenían miedo, parecían llenos de determinación. En la base del espejo, una inscripción grabada le dio el último mensaje. El equilibrio no es la ausencia de peso, sino la aceptación de ambos. Daniel permaneció frente al espejo, analizando cada detalle de su reflejo. Era como si el cristal no solo devolviera su imagen, sino también los fragmentos de su alma que había evitado enfrentar durante tanto tiempo. Las palabras grabadas en la base seguían brillando débilmente, y aunque aún no entendía completamente su significado, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Mientras se acercaba al espejo, su reflejo le habló, aunque sus labios permanecían inmóviles. Has dado el primer paso, pero aún queda un camino por recorrer. Daniel dio un respingo, retrocediendo, pero la voz no se detuvo.
La balanza no solo pesa lo que llevas en tu interior, sino también lo que eliges ignorar. De repente, el espejo comenzó a mostrar imágenes de su pasado. No eran recuerdos completos, sino flashes fugaces de momentos que había intentado olvidar. Una discusión con un amigo que terminó en ruptura, una decisión egoísta que hirió a alguien cercano, y una promesa rota que aún le pesaba en la conciencia. «No quiero ver esto», murmuró, cubriéndose los ojos. El reflejo respondió con firmeza. «Debes mirar. Solo enfrentando el peso de tus actos podrás encontrar el equilibrio». Daniel bajó lentamente las manos y obligó a sus ojos a enfrentarse a las imágenes. Cada una de ellas era como una punzada en el pecho, pero a medida que las veía, empezó a notar algo más. Había patrones en sus decisiones, momentos donde el miedo y la inseguridad habían guiado sus acciones. El espejo comenzó a mostrar algo diferente, un sendero oscuro que parecía serpentear hacia un bosque sombrío. Sin saber cómo, Daniel sintió que ese lugar existía más allá del espejo y que debía llegar allí para continuar. Cuando extendió la mano hacia el cristal, este pareció disolverse como agua. Al cruzarlo se encontró en un claro rodeado por árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecían manos que intentaban atraparlo. Una densa niebla cubría el suelo, y un silencio antinatural lo envolvía. El sonido de pasos lo alertó. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero su voz pareció ahogarse en la niebla. Una risa baja y gutural resonó desde los árboles. Era un sonido que no pertenecía a ningún ser humano, algo primitivo y cargado de maldad. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No estás solo», susurró una voz detrás de él. Al girar, se encontró cara a cara con un ser que parecía una amalgama de sombras. Sus ojos brillaban como brasas, y su figura se retorcía, como si no pudiera mantenerse fija en una forma. «Has llegado lejos, Daniel», dijo el ser, con una voz que parecía un coro de lamentos. «Pero el equilibrio no se logra sin un precio». «¿Qué quieres de mí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No es lo que yo quiero, es lo que tú necesitas. Cada paso que has dado hasta aquí ha sido para enfrentarte a la verdad, pero la verdad siempre demanda un sacrificio». El ser extendió una mano hacia Daniel, ofreciéndole una pequeña balanza en miniatura. Sus platillos estaban vacíos, pero el simple hecho de verla hizo que su corazón latiera con fuerza. «Elige lo que deseas dejar atrás», dijo la criatura. «Pero recuerda, cada elección tiene un costo». Daniel miró la balanza con duda y miedo. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Daniel sostuvo la pequeña balanza en sus manos. A pesar de su tamaño, tenía un peso abrumador, como si cargara con siglos de secretos y decisiones. Frente a él, el ser sombrío aguardaba con paciencia, sus ojos como brasas perforando su alma. «El equilibrio no es solo cuestión de elegir», susurró la criatura. «Es aceptar». La voz resonaba en su mente, amplificando el eco de sus dudas. Daniel respiró hondo y miró los platillos vacíos. «¿Qué se supone que deba hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Deposita lo que te ha definido hasta ahora. Miedos, culpas, deseos. Cada objeto lleva un peso diferente. La balanza lo decidirá todo». El ambiente se volvió más opresivo. Los árboles a su alrededor parecían inclinarse hacia él, sus ramas formando arcos sobre su cabeza. Daniel cerró los ojos, intentando calmar la tormenta que rugía en su interior. Primero, el miedo. Recordó todos los momentos en los que el miedo había dictado sus decisiones. Cuando no defendió a alguien por temor a las consecuencias, cuando dejó pasar oportunidades por inseguridad y cuando permitió que sus dudas lo paralizaran. Con una determinación naciente, imaginó su miedo como una piedra negra y la colocó en el platillo izquierdo. El platillo bajó rápidamente, inclinando la balanza hacia un lado. Luego, la culpa. Daniel pensó en las noches de insomnio, reviviendo errores pasados, palabras dichas con ira y promesas que nunca cumplió. Sintió la culpa como un peso físico, una cadena invisible que lo arrastraba hacia abajo. Cerrando los ojos, visualizó ese peso como un anillo oxidado y lo dejó caer en el mismo platillo. La balanza tembló, el platillo izquierdo descendió aún más,
Pero el derecho seguía vacío. El ser sombrío lo observaba en silencio, como si disfrutara de su lucha interna. «Aún no has encontrado el contrapeso», dijo la criatura, con una sonrisa apenas perceptible. Daniel se detuvo. ¿Qué podía equilibrar todo lo que había cargado? Cerró los ojos nuevamente y esta vez pensó en lo que había dejado pasar. Las risas, los momentos de alegría, las conexiones que había temido formar. Sus manos comenzaron a temblar mientras visualizaba una pequeña figura de luz, cálida y vibrante, como un fragmento de esperanza. La esperanza, Daniel. Esa es la clave. Con cuidado, colocó la figura de luz en el platillo derecho. La balanza se movió, primero con lentitud, luego con una fuerza inesperada, hasta que ambos platillos quedaron perfectamente equilibrados. El bosque cambió. El aire pesado y la niebla comenzaron a disiparse, reemplazados por un paisaje de colores vivos y cielos despejados. Los árboles, antes torcidos y oscuros, se enderezaron, mostrando hojas brillantes y flores resplandecientes. «Has logrado lo que pocos pueden», dijo el ser, ahora con una voz más suave, casi humana. El equilibrio no se alcanza eliminando el peso, sino aceptándolo y contrarrestándolo con lo que da sentido a tu vida. Daniel sintió una paz que nunca antes había experimentado. Al mirar nuevamente la balanza, ésta se desvaneció en un resplandor de luz, y con ella, el ser sombrío. El espejo volvió a aparecer frente a él, pero esta vez no reflejaba sombras ni miedos. Solo mostraba su rostro, lleno de determinación. «Este es tu nuevo comienzo», susurró la voz que ahora solo estaba en su mente. «No temas caminar hacia adelante». Con una última mirada al espejo, Daniel dio un paso al frente, dejando atrás el bosque y entrando en un mundo que se sentía renovado, lleno de posibilidades y, finalmente, equilibrio. Gracias por acompañarnos en esta fascinante y aterradora travesía con Daniel, un relato que nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y equilibrio. Si te gustó esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de historias de terror, donde los misterios, el suspenso y el miedo se entrelazan para dejarte sin aliento. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. Tu próxima dosis de escalofríos te espera. ¿Te atreves a continuar explorando los límites de lo desconocido? Hasta la próxima.